Sean todos bienvenidos al Poder de la Salud, el programa de salud más visto en todo el hemisferio de República Dominicana, las Américas. Señores, hoy, un día martes, bastante caluroso después de tanta lluvia, tanta actividad climática, pues ha sido muy activa las emergencias con relación a las alteraciones a nivel pulmonar, y hemos visto un gran incremento en esos procesos virales tan famosos que empiezan a presentarse en épocas cuando hay tantos cambios climáticos importantes y que son de relevancia, como son estas vaguadas que están afectando tanto la región, y ese cambio de clima de manera súbita, donde comenzamos a presentar también altas temperaturas por el famoso polvo del Sahara. Y ese mismo polvo del Sahara, pues a la vez incrementa las afecciones a nivel pulmonares, y vemos cómo esto ya ha impactado directamente los servicios de salud. Vemos como también el uso de mascarillas ha sido también una de las, digamos que las panaceas nuevas ahora, una nueva moda, después de que ya las mascarillas pues se habían eliminado. Ya se están exigiendo en algunos centros de salud por el incremento no solamente de lo que es el COVID, sino de las diferentes enfermedades virales respiratorias. Así que, señores, vamos a cuidarnos, vamos a otra vez a tomar medidas, no alarmarnos, simplemente a ocuparnos, y simplemente a manera de información comentarles que es importante que empiecen a cuidarse en materia respiratoria, porque andan ahí una mezcla de influenza con COVID y virus sincitial respiratorio, y ahora hasta una gripe aviar que está haciendo efectos importantes en diferentes hemisferios del país. Y vemos ya que Salud Pública ha lanzado una campaña de únete a la lucha contra el dengue, ganémosles al dengue, porque definitivamente también el dengue es una enfermedad que, además de que es endémica, cuando hay procesos así climáticos tan importantes, donde hay mucha agua, comienzan a aparecer los brotes. O sea que, señores, vamos a apoyar también a Salud Pública y al Ministro de Salud con esta campaña. Vamos a poner de nuestra parte, como Salud Pública vemos que también está poniendo de su parte, para que no haya más muertes por dengue, y el dengue pues se controle en nuestro país, y a nivel de la región no tengamos esos niveles tan altos de impacto a la salud y a la vida de los pacientes por el dengue. Vamos a pasar en el día de hoy un pequeño video de esta nueva opción que tenemos en la avenida San Isidro, que se conoce como Médico Express. Médico Express ya va a abrir sus puertas pronto. Es un centro con un concepto bastante innovador y bastante nuevo, donde van a tener una amalgama de servicios de salud, en los cuales vamos a tener desde atención primaria, vamos a tener servicios de salud relacionados a altas especialidades como reumatología, cardiología, infectología, ginecología, pediatría, y vamos a tener también dos urgencias, una urgencia pediátrica, que es tan importante, la urgencia pediátrica, como una urgencia de adultos, con tecnología de punta y de alta tecnología en imágenes, laboratorios, y un concepto nuevo, el cual yo les recomiendo que pasen por allá, visítenlo, véanlo, empápense de este servicio de salud tan interesante, que poco a poco yo entiendo que va a ir aportando a la población en el área de la avenida San Isidro y esa parte de Santo Domingo Este, pues sus servicios. Aquí pueden ver las imágenes. Si ponen el audio, por favor, se lo agradecería también. Gracias.
Bueno, como pudieron ver, ese es Médico Express. El centro definitivamente, como les comenté, es innovador. Es un concepto de todo outpatient treatment, o sea, tratamientos ambulatorios, donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos en materia de salud para Santo Domingo Este. Bueno, señores, el día de hoy tenemos muchas cosas interesantes. Tenemos con nosotros varios invitados con temas de mucho interés relacionados a la salud. Hoy vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con la educación médica continua, con lo que son los sistemas de formación a nivel médico en la República Dominicana. Vamos a hablar también un poquito de lo que es la cirugía general, cómo se ha ido desarrollando en República Dominicana, qué procesos hay a futuro, qué tecnología tenemos a la mano y qué tecnologías están a la disposición a futuro en cirugía general. Y también vamos a terminar el último bloque con psicología, neuropsicología, una de las, digamos, especialidades de la psicología que cada vez va tomando más auge y va siendo cada vez más demandada y exigida en nuestro sector, en el sector salud, que definitivamente pues es un contenido muy interesante para todos ustedes que tenemos preparado el día de hoy. No se muevan de ahí. Vamos a pasar a unos cortes comerciales y de inmediato comenzaremos con la primera entrevista del día de hoy. Bueno, señores, ya en este primer bloque de entrevistas del Poder de la Salud, tenemos el honor el día de hoy de tener aquí al doctor William Rodríguez Cabello, quien me va a acompañar en la tarde de hoy conduciendo pues este espacio. Pero para nosotros es más honorífico tener aquí a un profesor de profesores, un maestro de maestros, un hombre dedicado a la educación médica continua, entregado a la formación de múltiples generaciones de médicos, y hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos hables un poquito de los procesos de formación, esa evolución que ha tenido la educación en el sector salud y cuáles serían, digamos que a manera de futuro, planes que se podrían implementar para ir creando mejoras en este ámbito de la educación médica continua. Tenemos al doctor Mauro Canario, pediatra salubrista, es profesor de grado y de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue pasado director de residencias médicas de salud pública del Ministerio de Salud, fue también pasado decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente es director del Instituto de Capacitación e Investigación del Colegio Médico Dominicano. Doctor, bienvenido, este es su espacio, la verdad que para nosotros es un honor tenerlo por acá, este espacio es suyo. Gracias, muy contento de estar en el Poder de la Salud, con dos figuras como ustedes, que gozan de mi aprecio, Héctor y William, y esperamos que sea muy productivo el programa. Muchas gracias. Y eso fue solo un resumen del gran historial que tiene el doctor. Definitivamente, porque si no pasamos el programa hablando nada más de los méritos. Así que... de la historia. Doctor, cuéntenos un poquito de sus inicios en materia docente. ¿Qué lo hizo inclinarse por el tema docente, médico? Cuéntenos cómo era eso de sus inicios y cómo eso ha evolucionado al presente. Bueno, en lo fundamental, Héctor, lo que pasa es que la salud evoluciona constantemente, ¿verdad? Y también las enfermedades. Entonces, cuando íbamos a los congresos internacionales, entonces nosotros veíamos los adelantos que se estaban dando en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de las nuevas enfermedades, en la legislación, y entendía que si íbamos a competir en algún momento y que si queríamos realmente disponer de recursos humanos del más alto nivel en el ámbito de la salud, pues entonces tendría que crearse un sistema de educación permanente, un sistema de educación continuada, como lo llaman los americanos, Continuing Medical Education. Tú no puedes ser médico en Estados Unidos, en Europa, si tú no eres
si tú no eres parte de un sistema de formación continua, porque en el momento en que tú estás presentando el programa, están saliendo infinidades de investigaciones en publicaciones de prestigio de Londres, de España, de Francia, de todos esos países, y hay que ponerse al día, y la educación médica continuada favorece es el que estemos al día y obviamente una atención de mayor calidad para los pacientes. Doctor, y ¿con qué desafíos se ha encontrado últimamente para poder lograr esos objetivos? No, siempre hay desafíos, ¿verdad? Escollo, pero yo diría que la República Dominicana ha avanzado sustancialmente. Nosotros tenemos prácticamente todas las especialidades, ¿verdad? Entonces, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, de lo que se trata es de perfeccionar esos programas, ponerlo al día. Y tú sabes que, William, la tecnología está caminando a paso vertiginoso. Entonces, el personal de salud, porque no es nada más los médicos, también las enfermeras, los bioanalistas, los psicólogos. Fíjate que Héctor estuvo hablando de los psicólogos, neuropsicólogos. De los neuropsicólogos. Quiere decir que todo el personal de la salud tiene que avanzar en el mismo ritmo que avanza la ciencia de la salud, que cómo se están ocurriendo nuevas enfermedades, nueva tecnología, nuevos modelos de tratamiento, y de eso se trata, de que entonces el personal de la salud pues disponga de esos conocimientos, de esas habilidades, de esa destreza que le permitan cada día más ejercer con mayor seguridad y con mayor calidad. Doctor, yo me acuerdo antes que para optar por una plaza ya de especialista, se abrían unos concursos, y había unos concursos para jefe de servicio, había unos concursos para jefe de enseñanza. ¿Eso todavía se está aplicando? Sí, no con la regularidad que debería ser, pero se está aplicando. Quizás sería bueno, para edificar a la audiencia, que entienda que hay un sistema de formación de médicos especialistas en la República Dominicana y que se llama residencia médica. Y la residencia médica es un proceso de formación de médicos especialistas que de forma supervisada, porque el médico se forma pero permanentemente supervisado, y que ese proceso acontece en los hospitales docentes, ¿verdad? Y que es una modalidad de formación que vincula el trabajo con el estudio y también con la investigación. ¿Para qué? Para que entonces se formen los especialistas que requiere el país para encarar exitosamente los problemas que definen el espectro de salud, enfermedad de los dominicanos. Doctor, ¿y cómo usted ve los programas de residencias médicas en el país? Si hiciéramos un análisis a manera personal, por supuesto, ¿qué usted considera que son luces y son sombras? Bueno, ciertamente tenemos que mejorar. Hemos avanzado, ¿verdad? Pero sí, tenemos que seguir mejorando. Por ejemplo, tú estabas hablando al inicio de la investigación, ¿verdad? Entonces la formación de los médicos debe involucrar también la investigación, porque la investigación es que va a permitir que tú puedas poner a prueba los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que tú le vas a ofertar al paciente. Pero además, para poder nosotros competir con otros países, la investigación juega un rol esencial. Entonces, tenemos que escribir artículos científicos en revistas indexadas, que son las revistas de mayor prestigio en el mundo en materia de salud, pero tú no puedes publicar artículos si tú no investigas, porque esos artículos que se publican en esas revistas son derivados de investigaciones. Entonces, docencia, investigación y extensión convergen de forma integral
para la formación de calidad. Qué interesante. Que es importante dentro de una residencia médica cuando hay investigaciones y dentro de cada clínica, tanto privada o en el sector público, se lleva una estadística, tanto una estadística de cualquier tópico o tema que se quiera investigar, tanto de infecciones, de fractura, de neumonía, y eso da un mejor tratamiento ya para el paciente, porque es muy diferente cuando los artículos también, depende de la población y el lugar en que nos encontremos, los resultados pueden dar diferentes, tanto un resultado aquí en República Dominicana como un resultado en Estados Unidos o Europa. No, y también lo interesante, y ahí creo que debe haber una alianza entre diferentes sectores, es las problemáticas en salud que hay en la actualidad, pues empoderarlas a materia de investigación. Exacto. Y analizar la materia de investigación, el mismo tema del dengue, el mismo tema de la mortalidad materno-infantil, sí, son temas el mismo tema de los accidentes de tránsito. O sea, crear algún tipo de mecanismo en materia de investigación que se pueda pues dar respuesta ya de manera fiable, porque es una investigación, ya hay un proceso científico que se ha adoptado. Y yo entiendo que muchos de esos problemas, si se abordan así, se podrían resolver. Se podrían resolver, porque entonces ya tú estás creando un esquema científico que muy probable que va a ser mejor que estar todo el mundo divorciado queriendo resolver problemas por su lado. Acondicionado a la situación real y actual de lo que está pasando. Sí, e incluso la validación de los conocimientos, de las nuevas estrategias también de tratamiento, e incluso la valoración de la tecnología, lo hace la investigación. Por eso tiene que darse un vínculo entre el hospital docente y las universidades, ¿verdad? Porque ahí tiene que la universidad auxiliar al hospital, y sobre todo en el aspecto de la investigación. Todo hospital docente tiene que tener una línea de investigación coherente con los servicios que está ofertando y también con los recursos humanos que está formando. Si, por ejemplo, tenemos la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, bueno, pues entonces ellos tienen que tener una línea de investigación coherente con la naturaleza de ese hospital, que es la ginecobstetricia. Pero eso mismo va a pasar con la pediatría, con la medicina interna, con la cirugía, con la medicina familiar y con todas las especialidades. Y sobre todo también, aparte del equipo médico que hace la investigación, se necesita un equipo metodológico también, que es el que une la metodología de la investigación junto con la parte médica o los términos médicos que se necesitan, que eso conlleva recurso económico, recursos tanto del hospital, o sea, es todo un equipo y un esquema realmente que se hace para realizar una investigación y que tenga validación también. Pero es muy importante que quien está formando nuestros médicos también estén formados como docentes. Así es. Ese aspecto yo quiero recalcarlo, porque tú sabes que se abren programas de residencias médicas cada cierto tiempo, pero es muy importante que esos profesores estén dotados de los conocimientos, de las habilidades y de las destrezas y de las competencias necesarias para formar a nuestros futuros especialistas. Eso es de primer orden, porque si no, entonces estaríamos formando especialistas que a final de cuentas no van a cumplir las expectativas que como país tenemos. Es muy interesante el tema con relación a la estructuración de un sistema de residencias médicas y no es abrirla por abrirla, sino tener primero la estructura para poder abrirla y el asumir una residencia médica es una responsabilidad muy grande. Si la necesita también. Es una responsabilidad muy grande. Sí, pero además de la necesidad, también si existe la estructura, profesores, los recursos, recursos materiales, en fin. Esto es lo que define al hospital docente. Eso es parte de las exigencias de un hospital docente que vaya a formar médicos especialistas.
que es algo que es importante. Que la universidad apoye también el hospital donde están formándose. Sí, porque hay veces que la universidad, hasta cierto punto, desde el punto de vista de seguimiento, a veces el mismo profesor dice, pero la universidad me puso aquí y me soltó en banda. y no me ha dado tal vez el apoyo correspondiente. Y tal vez es un tema de que aunque haya programas creados desde el punto de vista docente, sería bueno dar un poquito de calor y ver cómo se puede mejorar. Sí, eso hay que mejorar esa parte, porque, repito, hemos avanzado sustancialmente, pero hay puntos todavía donde estamos muy distantes de donde deberíamos estar, ¿verdad? Porque una universidad, una residencia médica tiene que tener el soporte de la universidad, que vital, o sea, y también del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que regula la educación superior en virtud de la ley 139-01, la ley que regula la educación superior, y también, obviamente, las instituciones empleadoras, el Servicio Nacional de Salud, las clínicas privadas, en busca de los recursos. Los recursos, crear las condiciones, y hasta que no hayan las condiciones, entonces no hay que hacer ninguna residencia, porque entonces usted va a tratar de formar un especialista cuando en definitiva usted no tiene los medios. Entonces tú tienes que, para poder cumplir con esas expectativas, tiene que tener los medios necesarios y la tecnología para hacerlo. Tanto el hospital como realmente la universidad, que deben de integrarse. Así mismo es. Doctor, hábleme un poquito de la recertificación médica. ¿Cómo vamos con eso? Bueno, vamos avanzando. No tan rápido como debería ser, ¿verdad? Pero existe lo que se llama el CONAREN, el Consejo Nacional de Recertificación Médica, para que la población llana pueda entender de lo que se trata es de un sistema, ¿verdad?, que facilite el que los médicos permanentemente se actualicen, ¿verdad?, con los avances de la ciencia, ¿verdad?, con la tecnología, la legislación y todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Quiere decir que si usted va a prestar servicios de salud a un paciente, ese paciente tiene que tener la garantía de que quien le va a dar el servicio está actualizado. Y por eso la columna vertebral de la recertificación es la educación médica continuada. Y esa educación médica continuada implica que usted tiene que estar yendo a los congresos nacionales e internacionales, a los seminarios, a hacer las rotaciones, a hacer tutorías aquí en el extranjero. Cuando la población va a un servicio y le dicen que su médico está en el extranjero en un congreso, le crea cierta molestia porque a lo mejor en ocasiones quieren salir rápido del problema, pero ese médico se está capacitando, se está actualizando para darle el mejor servicio, y hay que entender que esa educación continuada de ese médico es fundamental para la garantía de calidad de la atención que hay que darle a los pacientes. Y no solamente en el extranjero, también hablando de investigaciones, haciendo una investigación aquí también. Claro, ya de eso hablamos, de la investigación aquí. En el Colegio Médico Dominicano ha creado su instituto, ¿verdad?, de capacitación y de investigación, que está arrancando con buen pie, y nosotros esperamos que en un futuro sea una institución fuerte, con mucho prestigio, y que también apoye ese proceso de actualización y de desarrollo del personal en salud, sobre todo de los médicos. Háblenos un poquito del instituto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Sería interesante darlo más a conocer. Sí, el instituto tiene el nombre del doctor Fidel Mejía. Fidel Mejía fue un pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, un ortopedista,
directivos de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, y fue un médico que impulsó el espíritu democrático en el colegio médico. Entonces nosotros esperamos que el colegio médico desarrolle esa condición de colegio a través de la investigación, a través de las publicaciones, haciendo los talleres, los seminarios, las mesas redondas, y que nuestros médicos constantemente comiencen a desarrollar habilidades y destrezas de búsqueda de información, pero información veraz, creíble y que estén sustentadas en evidencias médicas o científicas de las investigaciones que se hacen tanto aquí como en el extranjero, y que conocimientos estos que las vamos a ver nosotros en las revistas indexadas internacionales. Entonces eso es lo que busca el instituto, también orientar a la población, porque mira, ahora Héctor te está hablando de los problemas del dengue. Estábamos hablando al inicio del programa, pero se mencionó lo de la influenza, todo, y estas enfermedades víricas que están en el ambiente. Bueno, pues entonces a la población hay que también educarla, y ese instituto también va dirigido a eso, a orientar a la población para la prevención, para la promoción y fomento de la salud, que es un cometido que como colegio le corresponde al Colegio Médico Dominicano. Interesante, doctor. Cuénteme cómo está la UAS. Bueno, la UAS está avanzando, ¿verdad? Y nosotros esperamos que la universidad siga fortaleciendo el componente investigativo. Nos tocó a nosotros como vicerrector, que fuimos de la UAS, hacer el reglamento, ¿verdad? Con alrededor de 200 profesores que hicieron sus aportes. A mí me tocó coordinar ese equipo, pero en realidad fue una participación amplia, y la universidad ya tiene sus lineamientos. Se avanzó bastante en el sistema doctoral, hicimos el reglamento también, el reglamento de formación de doctores PhD, porque eso es muy importante. Los conocimientos innovadores derivan de las investigaciones, pero el personal que se dedica a la investigación profunda del más alto nivel son los doctores PhD. Esos doctores hay que formarlos, y el país no tenía universidades formando doctores. Y nosotros, cuando pasamos por la vicerrectoría, creamos el sistema doctoral y dejamos el primer grupo de graduando como doctores PhD en la universidad. Entonces quiere decir que se le ha estado dando seguimiento a las autoridades que están ahora, y nosotros lo que esperamos es que la universidad siga fortaleciendo ese componente, porque una universidad que no investiga puede ser todo menos una universidad. Si tú no investigas, tú lo que estás es reciclando el conocimiento, pero no está validando conocimiento, no está produciendo nuevo conocimiento, que es función de una universidad, porque si no, entonces cualquier escuela técnica pudiera hacer la función de universidad. No, pero una universidad es un centro de investigación también y de formación de los recursos humanos que requiere el país. Sí, que bueno, el 80% de los doctorales que se hacen es a través de investigaciones. O sea, realmente, sí. Todo se trata de investigaciones. Señores, las investigaciones son tan importantes que usted puede estar recibiendo un tratamiento de su médico en el día de hoy, y mañana sale una investigación y el médico le cambia el medicamento, pero hasta que no se demuestre lo contrario, el último medicamento que usted se estuvo tomando es el que se le va a indicar hasta que salgan otras investigaciones nuevas. Tú viste, por ejemplo, William, cuando surgió el COVID, ¿verdad? COVID-19. Es un ejemplo más reciente que podemos poner para que el público entienda. No había un tratamiento. Entonces
se ensayó en ese momento diferentes modalidades de tratamiento. Ahora bien, decimos se ensayó porque no íbamos a dejar que la población sucumba, había que tratarlo. Sin embargo, para que esta modalidad de tratamiento pueda hacerse de forma segura y de forma más efectiva, debe estar sustentada en investigaciones. Entonces, todos esos medicamentos están siendo estudiados ahora mismo. E incluso las mismas vacunas también están siendo investigadas. Y, por ejemplo, fíjate, existe luego de la COVID-19 lo que se llama las enfermedades, el proceso mórbido inflamatorio multisistémico, ¿verdad? Que todavía no hay una etiología, no hay una causa bien definida. Entonces, ¿cómo vamos a dilucidar esa situación? ¿Y cómo impacta a nivel de cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel del cerebro y de todos los diferentes órganos de la economía humana? A través de la investigación. ¿Está bien? Entonces, claro, esa investigación es que luego va a generar nuevas modalidades, tanto para el diagnóstico, pero también para el aspecto terapéutico, para el tratamiento. Y entonces, que si se presentara esa enfermedad u otra parecida, entonces ya nosotros tendríamos más experiencia para poder enfrentarla de forma exitosa, a pesar de que República Dominicana fue uno de los países que presentó resultados más alentadores contra esta enfermedad. Positivo. Sí, definitivamente. Y hubo una relación muy importante con cómo lo asumió el Estado. Exacto. El Estado, habían países donde ni siquiera habían podido tener acceso a ningún tipo de vacuna. Y ya nosotros, siendo un país con dificultades económicas, nunca faltaron vacunas. Todo el que se quiso vacunar ya se vacunó. De la población. Y en tiempos récord. Y no solamente un solo tipo de vacuna, tenían los 3 tipos que había más comunes, los 4, creo que también la rusa llegó aquí, o no llegó a llegar la rusa. La rusa no. La trajeron, pero no se llegó a comercializar. Y es increíble como un país donde los recursos económicos son limitados, hubo acceso a la vacuna. Y gracias a eso, se lanzó la campaña Turismo de País Seguro. Y es cuando comenzamos a ver que nosotros somos los primeros a nivel mundial que abrimos el turismo con un programa de protección al turista, que era un seguro de viajero, el cual te incluía, entre otras cosas, servicios para COVID y también vacunación gratis. Ahora tenemos que tomar en cuenta que la investigación, así como hablamos de educación médica continuada, deberíamos hablar de investigación continuada. Ahora se me ocurre ese término, eso no existe, fue ahora que se me ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el COVID, se pensó que aquí debería hacerse un polo de investigación para enfermedades que tenían un perfil epidemiológico bien definido, y que pudieran ser una amenaza para producir epidemia o pandemia. Sin embargo, cuando mejoró la situación epidemiológica de esta enfermedad, entonces ya no se habla de la investigación. Entonces, cuando tenemos el problema, entonces entendemos que hay que hacer cosas, pero cuando pasa el problema, entonces nos replegamos y volvemos a posición anterior a donde estábamos. Ahora debería entonces crearse las infraestructuras necesarias para apoyar a la investigación y que se esté investigando ya con una perspectiva preventiva y de promoción de la salud. Mira, muy interesante cómo la relación investigación, recursos humanos, educación médica continua impacta directamente en la calidad de la atención de un país. Y cómo esos indicadores uno los mide y se da cuenta la importancia del avance en la tecnología
del avance en la educación médica continua, como usted dice, no reciclarla, sino crear nuevas alternativas desde el punto de vista de educación médica continua. Un equipo. Y crear esa estructura pues impacta directamente en la calidad de atención. Y en materia de competitividad a nivel internacional, el hecho de que República Dominicana se coloque como una fuente de luz en materia de investigación y se posicione así, también le da un posicionamiento como destino de turismo de salud, que eso es importante, el hecho de que se valore, se tome en cuenta, se fortalezcan los pilares de la educación médica continua, las residencias médicas, las investigaciones, que se creen jornadas de investigaciones, premios nacionales de investigación en salud, lo que sea necesario para incentivar cada vez más la investigación. En países como este, donde hay tantas situaciones, tantos problemas de salud, que creando procesos y creando bloques de investigación, tal vez le podemos dar frente a esos problemas de manera, digamos que sistemática y progresiva, y impactar directamente en que esos problemas pues se reviertan. Así mismo, de eso se trata. Fíjate que después del COVID el comportamiento, por ejemplo, de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, y falta aguda del miocardio en pacientes jóvenes, por ejemplo. Ha habido un cambio sustancial con respecto a esta enfermedad después del COVID, pero no podemos decir se debe a esto o se debe a aquello, porque no se han hecho las investigaciones. Entonces la investigación es precisamente eso, la política de investigación lo que va a permitir que todas estas enfermedades sean estudiadas y que el Estado dominicano asuma como una prioridad nacional la investigación, porque incluso se está hablando del turismo, de la salud, pero si esto está apoyado en investigación, obviamente que los resultados son más positivos. Pero nuestro compromiso con la población nacional, que es lo número uno, nosotros tenemos que definir línea de investigación hacia los problemas fundamentales de salud del dominicano y ver qué de nuevo hay para entonces formar esos recursos humanos que se necesitan, porque eso es importante. Hay residencias que surgieron hace mucho tiempo y yo te pregunto, eso es una pregunta retórica, vamos a decir así, ¿todavía se necesitan esos programas de residencia o han surgido nuevas enfermedades y nuevas situaciones que demandan de nuevas residencias? A lo mejor la necesidad de que queríamos atacar creando residencias que dé cabida a nuevos especialistas, a lo mejor ya esas cumplieron su ciclo. Pero entonces ahora surgen problemas nuevos que hay que formar esos recursos humanos. Entonces hay que hacer una adecuación de cuáles son los recursos humanos que se necesitan en el sistema de salud de la República Dominicana. Como ahora se están, aparte de la residencia médica, de hacer una especialidad, ahora hay subespecialidades también. Sí, y también hay lo que se llama el fellowship, que también es... Sí, y es interesante porque creo que en el Plan Decenal de Salud se había contemplado una investigación, un levantamiento de recursos humanos en salud y en realidad cuáles son los necesarios. De hecho, veo mucho la MESIC que a veces emite becas por el hecho de que están necesitando profesionales y la cantidad que egresan de las escuelas nacionales. Por poner un ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplo, simplemente hablar de escuelas que solamente tienen una sola escuela en el país y egresan 2 o 3, y entonces tienen una necesidad de cubrir ese servicio. Y yo entiendo que de una manera responsable no crean otra plaza o otra escuela porque tal vez no tienen la estructura para poder sustentarla y crear un recurso humano de calidad, y entonces abren becas
en diferentes países para traer más recursos humanos. Pero definitivamente es un tema muy interesante. La verdad que quisiéramos tener más tiempo con usted, doctor, pero el tiempo, como dice un colega mío, es tirano en televisión. Y la verdad que nos gustaría ya, a manera ya de finalizar, si quiere decir unas palabras al público con relación a la investigación y nada, despedirse y para un próximo tiempo. Exhortarle a las autoridades nacionales que entiendan que tiene que haber políticas nacionales de investigación para atacar los problemas de enfermedad de los dominicanos y sobre todo darle importancia al aspecto preventivo y a la promoción de la salud. Eso es de primer orden. Entonces tiene que haber esa política, tiene que haber esa inversión y eso nos va a llevar a la necesidad de que vamos a tener que interactuar con otras, haciendo un pool de instituciones para todo impulsar la investigación al mismo tiempo y también fundamentar y ampliar las relaciones internacionales, porque también podemos tener apoyo de países que han avanzado y entonces nosotros poder seguir avanzando como país y no solamente en el aspecto curativo, donde tenemos que seguir avanzando, seguir garantizando calidad, pero también la prevención y el fomento de la salud. Bueno, señores, agradecemos al doctor Mauro Canario Lorenzo, director del Instituto de Investigación y Capacitación del Colegio Médico Dominicano, pasado decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tomás Santo Domingo y pasado director del Consejo Nacional de Residencias Médicas. Doctor, muchas gracias por su participación. Este programa está abierto para usted cuando lo desee y no se muevan de ahí, que en breve volvemos. Ya vamos a hablar sobre cirugía, bisturí armónico, laparoscopía, todos esos términos que si usted quiere saber de qué se trata, no se mueva de ahí, que volvemos, cumplimos con unos comerciales y les esperamos de nuevo en El Poder de la Salud. Muy buenas tardes nuevamente. Tenemos otro invitado especial aquí en El Poder de la Salud, al doctor Yacel Santana, cirujano general, que nos va a hablar un poco de algunos temitas generales. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Muy agradecido. Doctor, bienvenido al Poder de la Salud. Cuéntenos un poquito de cómo se forma un cirujano general. Bueno, la carrera de un cirujano general es bastante larga. Yo particularmente llevo más de 10 años formándome. Primero en la Escuela de Medicina, soy egresado de la Universidad Iberoamericana. Luego de 2 años de entrenamiento, partí a la ciudad de Caracas para realizar el entrenamiento en cirugía general, el cual terminé en el 2022. Regresando aquí a la ciudad de Santo Domingo para ejercer en mi país. ¿El cirujano general opera cabeza? No, pero el cirujano general opera todas las patologías a nivel abdominal y cuello, y lesiones en piel o partes blandas que no intervenga el ortopeda o traumatólogo. Ok, entonces los huesos no lo operan los cirujanos generales. No, el traumatólogo lo opera. ¿Las hernias sí? Sí, claro que sí. ¿De disco? No, hernias abdominales, una hernia inguinal, hernias umbilicales, hernias del hiato esofágico. Esas son las cirugías que opera un cirujano general. Las apéndices yo supongo que también. Claro que sí. Ahí hablé del concepto de patologías a nivel abdominal. ¿Cuáles son, por ejemplo, las patologías más frecuentes que ve un cirujano general el día a día? Bueno, hay que clasificarlas. Si hablamos de emergencias, la patología más frecuente que un cirujano se enfrenta es apendicitis, una apendicitis aguda. Si son patologías, vamos a decirla, del tipo electivo, el cirujano, lo más común son las hernias y lesiones de piel. Y doctor, y una pregunta, cuando hablamos de patología común, como mencionaste, la de la apendicitis, ¿cuáles son los primeros síntomas que presenta un paciente dentro de cuando tiene una apendicitis? Bueno, estos pacientes
tienen la característica, la particularidad que van a referir un dolor que va a iniciar en región de epigastrio, un dolor periumbilical que luego puede migrar o va a migrar a fosa ilíaca derecha, al cuadrante inferior derecho, que nos va a llevar a pensar y estar más seguros del diagnóstico. Sí, aparte de que es un diagnóstico clínico, evidentemente, con varios signos que el cirujano va a realizar para así confirmar su diagnóstico. Apoyado también con estudios de laboratorios, estudios de imágenes, como el eco, que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico que ya tenemos pensado. Pero entonces, para la población, ¿no?, que nos sintoniza, ¿cuáles serían, digamos, que una voz de alarma por la cual el paciente debe acudir a una urgencia pensando que hay un problema de apendicitis? Bueno, si el paciente presenta dolor abdominal, como expliqué, con las características anteriores que expliqué, acompañado de fiebre, pérdida del apetito, náuseas, debe acudir a el famoso dolor que le da el dolor aquí, periumbilical, que migra a fosa ilíaca derecha. Es muy importante recalcar que los dolores abdominales no deben ser medicados, ni en casa, ni por lo que le diga un vecino o una tía. ¿Por qué? Porque esto nos enmascara los cuadros a los cirujanos y nos dificulta más el diagnóstico de las patologías, e incluso puede complicarlas. Porque si un paciente toma un analgésico o se medica porque le dijeron algún tratamiento, va a ser mucho más difícil para el cirujano dar con el diagnóstico porque el cuadro va a estar enmascarado. Doctor, ¿qué lo inspiró a usted ser cirujano general? Bueno, fíjese, desde pequeño siempre quise ser médico y cirujano. Me gusta resolver las cosas y con las manos y poder ayudar a los pacientes a resolver su problemática de una forma más práctica, técnica, que uno toma tiempo para desarrollarlo. Eso es lo que más me inspiró. No fue por dinero, porque todos los cirujanos me dicen que son ricos. No necesariamente, no necesariamente. Soy una persona muy de técnicas y de tratar de resolver las cosas con las manos. Complejidad en cirugía general. ¿Cuáles serían las patologías más complejas de tratar en cirugía general? Bueno, todo depende. Las patologías más complejas, si la dividimos en emergencias o patologías que toman más tiempo. Por ejemplo, las patologías oncológicas, los tumores del tracto digestivo son patologías complejas porque aparte de la cirugía, antes de la cirugía lleva un manejo integral, no solamente con el cirujano, sino con oncología médica y luego oncología quirúrgica y el cirujano. Pero si nos vamos a la parte de emergencias, los traumatismos abdominales cerrados, abiertos, heridas por armas de fuego, heridas por armas blancas, son patologías que si no se manejan a tiempo pueden ser complicadas para el paciente y para el cirujano. Doctor, con relación a la vesícula, sí, que oigo muchas personas que tienen problemas en la vesícula. Y yo veía muchos pacientes que tenían características físicas que se asociaban como a problemas de vesícula, obesos, de tez oscura. ¿Hay una relación con la raza y los trastornos a nivel de la vesícula? Bueno, hay una relación. Las estadísticas y los estudios dicen que el sexo femenino es más predisponente a sufrir de vesícula, y pacientes de la tercera y cuarta edad también son más predisponentes a sufrirlo, pero eso no significa que los que están fuera de ese rango o fuera de esas características que acabo de mencionar no lo vayan a padecer. Influye mucho el factor alimenticio y varios factores que van a aunar al desarrollo de una patología vesicular. Y también las hernias, doctor. ¿Las hernias son más frecuentes en hombres o en mujeres? Todo depende. Por ejemplo, hay tipos de hernias. Por ejemplo, las hernias femorales, en muchos de los casos es más común en pacientes femeninas. Las hernias inguinales se pueden dar en los dos sexos, pero más frecuentes en masculinos. ¿Por qué? Porque son pacientes que por sus características de fuerza realizan esfuerzos mayores que las femeninas. Pero volviendo a la vesícula,
Por ejemplo, a mi mamá lo operaron hace como 40 años más o menos de la vesícula. Y a la mía también. Tenía Sí. una apertura de aquí a No, aquí. Sí. no tienen Un vesícula. zanjazo. Eso es así ahora. No. Bueno, hay que recalcar, todo depende de donde el paciente se vaya a intervenir. Porque, por ejemplo, si a nivel público, hay muchos hospitales, no aquí, fuera también, que todavía no se ha desarrollado ni se ha patentizado como tal la cirugía laparoscópica. Pero el gold standard, lo indicado para la vesícula, es la colistectomía laparoscópica, que no se realiza en todos los sitios como orden por diversos factores, ya sean económicos, por factores situacionales de la localidad donde esté, del hospital, es otra cosa, pero el gold standard es la colistectomía laparoscópica. ¿Pero qué es eso, laparoscópica? Es una técnica mínimamente invasiva, y cuando se habla de mínimamente invasivo, lo que nos influye es la seguridad que el paciente va a tener al realizarse esa cirugía, debido a que con esta técnica nosotros como cirujanos tenemos la seguridad de que al realizar este procedimiento, el paciente va a tener las menores consecuencias del acto quirúrgico. O sea, que ya no es una incisión como la que le hicieron a mi mamá. No, como dije anteriormente, el gold standard hoy en día, la técnica ¿Y cuál indicada para ¿Es una sola colistectomía, incisión? no, ¿Cómo la hacen? ¿Dos son incisiones? varias incisiones, son 3 incisiones en cuadrantes específicos a nivel abdominal de 0.3 a 0.5 centímetros, donde se introduce un trocar, una cámara y los instrumentos para hacer la disección, levantar el hígado y hacer la colistectomía laparoscópica. Cabe recalcar que es una técnica que influye bastante en el tiempo quirúrgico, lo que va a conllevar una mayor recuperación del paciente, un manejo del dolor más eficaz, y que el paciente al otro día puede ir a su casa. No es lo mismo usted tener una cicatriz, como usted estaba mencionando, subcostal, que va a tardar más tiempo que en curar, que 2 cicatrices pequeñas, 3 cicatrices pequeñas. Pero hay que recalcar solamente también, doctor, diga cuál tipo de cirugía también se hace en laparoscópica, que es bueno, la apendicectomía se puede hacer, se puede hacer de forma laparoscópica, pero entra la apendicectomía, pero ahí entra vesícula, el factor económico y de localidad social donde se desarrolla la enfermedad. ¿Qué es lo que esta gente ha puesto aquí, doctor? Aquí podemos ver, lo que estábamos conversando, las hernias, una hernia incisional. Una hernia incisional no es más que una debilidad que se forma en la pared abdominal posterior a una cirugía. Por ejemplo, he tenido pacientes que luego de una cirugía de vesícula, como usted estaba mencionando, desarrollan una hernia incisional en ese mismo región donde lo operaron. ¿Por qué? Porque hubo un mal cierre de la cicatriz. Entonces, ¿qué ventajas nos presenta la técnica quirúrgica mínimamente invasiva? Que estas patologías no se desarrollan. Ya todo se está haciendo así. No necesariamente, pero sí debería de ser así. Vuelvo y le recalco, todo depende de donde se desarrolle el acto quirúrgico. No todos los hospitales cuentan con los recursos para realizarlo. Pero si tuvieran el equipo, si hicieran la mayoría de los procedimientos de cirugía general, ya no son incisiones. La laparotomía exploratoria, que es cuando la laparotomía exploratoria, claro, la también se hace laparoscópica. Ahora, claro, hay laparoscopia exploratoria y es algo que se realiza en mucho menos tiempo y el paciente se recupera mucho más rápido y no hay que hacerle esa incisión medial abdominal que tarda muchísimo más tiempo en curar. Y cuando hay un paciente, por ejemplo, politraumatizado, sí, que tiene un trauma a nivel del hígado, ¿se está haciendo también laparoscópica o es recomendable la laparotomía? Un paciente politraumatizado, lo básico que hay reglas para el manejo de ese paciente. Primero hay que asegurar la vía aérea, la circulación del paciente, la localización de la herida, pero no, una cirugía de un paciente politraumatizado hay que hacer una laparotomía exploratoria, porque por laparoscopía se dificultaría, se alargaría el tiempo quirúrgico, y con la laparotomía exploratoria, o sea, la cirugía abierta, se puede controlar mucho más fácil un sangrado. Es muy difícil tú controlar, o imposible casi, un sangrado del hígado por laparoscopia. Doctor, y
Aparte, bueno, ya hablamos más o menos de las hernias, de apéndice, y hablando de los traumas en cirugía general, cuando el paciente llega... Bueno, eso es una laparoscopía, o sea, sí, son tres hoyitos. Tres hoyitos, entonces por uno se entra el visor, el endoscopio, la cámara, y por los otros dos se entran los instrumentos o pinzas endoscópicas, que son los que nos van a ayudar a hacer la disección y posterior la colecistectomía laparoscópica. Si ven, son incisiones mínimas que van a curar mucho más rápido que una incisión subcostal, como usted estaba mencionando. Señores, miren, los teléfonos al pie de la televisión, hagan sus llamadas, tenemos consultas gratis aquí de cirugía general. Cualquier pregunta que tengan, el cirujano general es un médico que maneja muchas patologías, o sea, muchas afecciones, y es quien decide si esas afecciones se van a operar o no. Es así, doctor, ¿no, verdad? Claro. Digo yo, ¿no? Claro, pero siempre con un manejo integral del paciente, apoyándonos de las otras especialidades. Por ejemplo, como estaba hablando el doctor Rodríguez, un paciente politraumatizado no solo lo debe manejar un cirujano general, sino un traumatólogo, un paciente en un accidente de vehículo de motor. Casi siempre traumatología influye, pero el cirujano general se apoya conjunto a las otras especialidades para el manejo integral del paciente y recuperación posterior. O sea que aquí hay muchos pacientes que a veces tú le das las prescripciones, las indicaciones y hacen otra cosa. Claro. Y en ese sentido a veces pues las evoluciones son muy tórpidas, por eso el dominicano a veces piensa que es médico y entonces cambia las indicaciones. Es importante, señores, que las indicaciones del médico deben ser totalmente llevadas al pie de la letra, porque por alguna razón es que es así. Ya eso se ha pasado por un proceso de experiencia de años, donde el médico que le prescribe o le hace las indicaciones, que a veces no son prescripciones médicas como medicamentos como tales, simplemente son indicaciones de qué hacer después de una cirugía, pues son importantes. Y hablando de eso, sería interesante que, doctora, a la población, ¿qué recomendaciones usted le daría a la población para que sea exitosa la recuperación después de una cirugía? Bueno, lo más importante es que nuestros pacientes o el paciente que vaya a elegir un cirujano tenga una relación médico-paciente segura. Eso es lo que va a asegurar, o no asegurar, sino a ayudar a que su cirugía sea exitosa. Si usted no tiene confianza en el procedimiento, si usted no aclara sus dudas con su cirujano, va a quedar sesgos que pueden conllevar al fracaso de la cirugía. Siempre una relación médico-paciente eficaz, buena, creo que es la base de una cirugía exitosa. Claro, siguiendo todas las indicaciones del médico al pie de la letra para evitar complicaciones posteriores. Doctor, ¿dónde usted está ubicado y su número de teléfono para que puedan, ante cualquier duda que haya quedado? La consulta está ubicada en la avenida López de Vega número 13, Progreso Business Center, en el Sanchenaco, y el teléfono es 829-693-4837. Señores, doctor, muchísimas gracias por su visita en el día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos con otra invitada especial en el día de hoy. Señores, ya en la recta final, en nuestro último bloque, tenemos a la doctora Luz Herrera, quien es neuropsicóloga. Señores, la neuropsicología es una de las ramas de la medicina que ha venido ganando bastante posicionamiento con los trastornos del déficit de atención, con los trastornos del habla, con los trastornos del espectro autista, con todas esas afecciones psicológicas que tienen que ver con el neurodesarrollo, pero que también pasan desapercibidas a edad temprana, y entonces tenemos un adulto con trastornos también de déficit de atención. Ojo, es importante que hoy, el día de hoy, tenemos nuestra invitada quien nos va a hablar sobre estos temas tan interesantes. Bienvenida al Poder de la Salud. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luz Herrera, tal cual me presentan. Soy neuropsicóloga y trabajo con todos los trastornos del neurodesarrollo.
Cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, aquí incluimos trastorno por déficit de atención, como bien mencionamos, trastorno del espectro autista, trastornos de la comunicación, dislexia y trastornos asociados a problemas sensoriales que muchas veces pues van acompañados o del TDAH o del trastorno del espectro autista. Doctora, y una preguntita, para que la población o el público sepa bien, la diferencia real entre una psicóloga y lo que lo hace usted, neuropsicóloga. Sí, muy bien. El psicólogo trabaja con lo que son los factores del comportamiento humano. Va a tratar el desarrollo de las emociones, el desarrollo también de la concentración, el desarrollo integral de la persona, el comportamiento y cómo esa persona se desarrolla a nivel conductual. Mientras que el neuropsicólogo va a trabajar el comportamiento, pero va a trabajar también factores a nivel neurológico que puede padecer el niño. Por ejemplo, si el niño padece de un trastorno asociado a la memoria, asociado al TDAH, el neuropsicólogo... ¿Qué es el TDAH? Para que el TDAH sepan. es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ok. Exacto. ¿Y cuáles son los principales síntomas de este trastorno? O sea, ¿cuál sería, digamos, que la voz de alarma, quien nos ve en televisión ahora mismo? Si tiene un niño con esas características, tiene que pensar en que hay un proceso tal vez asociado a un déficit de atención. Sí, bueno, lo primero es que este niño va a presentar dificultades a nivel de atención y de concentración, sobre todo la atención sostenida. Se le va a hacer difícil poder perdurar en una tarea al menos 15 minutos, que es lo que se espera para un niño, por ejemplo, entre 2 y 4 años, que ya empiezan los primeros síntomas, y se van extendiendo a nivel que el niño crece. Y ya a los 6 años, pues este déficit de atención pues va a ir creciendo y el niño se le va a hacer más difícil perdurar en una tarea específica. Esos son los primeros síntomas que vemos. Luego vemos trastornos a nivel conductual, trastornos también a nivel de ansiedad dentro de este mismo trastorno de deficiencias atencionales, ya sea, por ejemplo, romper juguetes, morderse las uñas, pegar a otros niños. Van a existir estos componentes que también van a acompañar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Doctora, y en los adultos igual, es la misma manifestación, rompen juguetes. No, en este caso no, porque ya no son niños, no son niños. ¿Qué rompen los adultos? Bueno, pueden romper sus pertenencias, ya sea porque tienen mucha ansiedad o no saben cómo manejarlo, se le van a perder objetos en específico. A los niños pasa, pero ya en este caso sería útiles escolares, por ejemplo. En el adulto va a surgir mucho una dificultad en la planificación, en el niño también surge, pero en el adulto se va a presentar con una mayor frecuencia unas dificultades de planificación y de organización para iniciar y también culminar tareas. Doctor, pero es interesante, como ella dice, que el déficit de atención aparece a partir de los 2 años. O sea, ¿cómo ella como neuropsicóloga o el psicólogo también pueden detectar un déficit o un trastorno conductual a partir de los 2 años? Y supongo que hay diferentes tipos de trastorno de déficit de atención. ¿Cómo Claro, lo clasificarían? Los primeros y los pronósticos, signos, ¿no? Claro, los primeros signos empiezan a los 2 años y evaluamos con una prueba del neurodesarrollo. Sin embargo, ya para el diagnóstico concreto se diagnostica ya a partir de los 6 años. Pero el niño debe de ir presentando estas sintomatologías antes de, y las sintomatologías tienen que perdurar por lo menos 6 meses. Entonces el niño va a empezar a presentar estas sintomatologías de manera frecuente a partir de los 2 años de edad. Y en la consulta, por ejemplo, aparte del déficit de atención, ¿cuáles son los principales trastornos que estás viendo últimamente?
Bueno, los más frecuentes son el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también el trastorno del espectro autista. Y hay factores que pueden predisponer esto. Claro. ¿O es algo más hereditario, genético, no sé? Bueno, es una condición neurológica del neurodesarrollo, que ya el niño nace con la condición, e influye diversos factores. Influye cómo esta madre se desarrolló durante el proceso de gestación, si estuvo bajo sintomatologías o bajo condiciones estresantes. También van a influir factores genéticos, ya sea que un familiar padezca el trastorno del espectro autista o tenga la condición del TDAH. O sea que dentro de la consulta le preguntas... Son factores predisponentes. Y le pregunto también durante el embarazo si fue a término, si fue a pretérmino, o sea, también es importante. La prematuridad, o sea, ¿tiene alguna relación? Claro, también tiene relación con las deficiencias atencionales. O sea, lo ideal es que el embarazo sea lo más sano posible. Son factores predisponentes que no son determinantes, pero sí pues son factores predisponentes que podría pues generar dicho trastorno. Hablemos un poquito del tratamiento. ¿El tratamiento, hay un tratamiento farmacológico o son terapias nada más o son mixtas? ¿Qué opciones tenemos de tratamiento para trastorno de déficit de atención? Muy bien. Va a depender de las sintomatologías que el niño presente o los trastornos que le acompañan. Por ejemplo, si en el TDAH le acompaña el trastorno un trastorno a nivel emocional como la depresión o la ansiedad, pues este niño también debe ser atendido a nivel de psiquiatría. ¿Ok? Porque puede surgir en esta comorbilidad, puede existir depresión en el niño, entonces debe de ser manejado a nivel de psiquiatría, que va a utilizar tipos de fármacos asociados a este tipo de trastorno, ya que, por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor encargado de la atención. Entonces vamos a buscar a nivelar también la atención del niño y también la noradrenalina, que tiene que ver más con el control a nivel emocional de ese niño o de ese adolescente. En ese sentido es importante también que sea atendido por un psiquiatra, y el neuropsicólogo va a trabajar con la estimulación y rehabilitación cognitiva. En este caso, va a trabajar directamente con la atención sostenida y las funciones ejecutivas, que una de las más importantes para que este niño pueda lograr mayor concentración es la planificación y la atención. Ya que la planificación pues se muestra alterada y esto impide también que el niño se concentre. También la lateralidad, vamos a trabajar con la lateralidad, donde el niño pueda distinguir izquierda, derecha, y trabajar una serie de ejercicios que van a poder ayudar a rehabilitar el proceso de atención. Mira, hay una relación directa, supongo, con el aprendizaje y el déficit de atención, porque el que no atiende no va a aprender. Claro. Supongo. Pero entre el déficit de atención y los trastornos del aprendizaje y los retrasos del aprendizaje, ¿hay alguna diferencia o lo mismo? Bueno, por ejemplo, si un niño tiene dislexia, es probable, por ejemplo, una dificultad para leer, es probable que también su atención sostenida tenga déficits, pero son trastornos independientes, pero en su mayoría también va a haber deficiencia atencional en este trastorno, pero son diferentes porque, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede surgir la inatención, la hiperactividad y también la impulsividad. En un niño, por ejemplo, con dislexia no necesariamente pueda tener impulsividad o pueda tener hiperactividad, pero en el caso del TDAH sí. Lo único que mediante los diferentes tipos va a tener desarrollado uno más que otro. Por ejemplo, tenemos el TDAH de tipo inatento, que le predomina más la inatención, pero eso no quita que tenga las sintomatologías de impulsividad y también de hiperactividad, simplemente que lo va a tener más desarrollado. Mira, tú mencionaste hace unos minuticos
que tú involucras al psiquiatra, ¿qué otra rama de la medicina involucras contigo en este manejo multidisciplinario que ya Claro, así estamos es. hablando? La neurología es sumamente importante también, ya que se realizan estudios de electroencefalograma y resonancia magnética, y son sumamente importantes para ver si existe alguna lesión cerebral que el niño esté padeciendo. Por ejemplo, en el TEA, que es el trastorno del espectro autista, aparte de la comorbilidad del déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno que le acompaña, cuando hablamos de comorbilidad es otro trastorno que también le acompaña. Cuando hay TEA, pues también hay altas probabilidades de que también existe el TDAH, pero también pueden haber otros trastornos neurológicos, por ejemplo la epilepsia, que requiere ser tratado a nivel neurológico para que el niño pueda tener un buen funcionamiento a nivel orgánico. El impacto de estos trastornos a nivel del ambiente, o sea, de la familia, de las relaciones personales, las relaciones sociales, ¿qué impacto tienen? Bueno, todo va a depender del apoyo social que la familia tenga en ese momento. Si existe un apoyo social negativo, pues la familia también lo va a tener, va a existir también desesperanza por no saber cómo manejar la situación de su hijo, porque existen diferentes variables que si los padres no saben cómo manejarlo, pues va a venir un factor de estrés de qué hacer con esa situación, o no saber manejarlo, o implementar un recurso conductual no apropiado para el niño que puede impactar gravemente a la familia, o de cómo tratarlo. Por ejemplo, en las comorbilidades asociadas pueden existir TDAH, dificultades en el procesamiento sensorial, donde el niño va a lanzar objetos, va a autolesionarse también. Son factores que impactan a la familia, son los que más impactan a la familia, los trastornos de conducta que ese niño pueda presentar porque no sabe por qué, el aleteo de manos, el pegar a otros, por ejemplo, tener alguna deficiencia de, por ejemplo, romper cosas, sus juguetes, darle un mal uso a los juguetes, darle vueltas, por ejemplo, implementarle un mal uso, reaccionar de una manera negativa o con agresividad. Entonces, lo más recomendable es entrenar a los padres, en este caso, independientemente el niño sea verbal o no verbal, porque esto también influye en el estrés de los padres. Es importante darle apoyo conductual positivo de cómo ese niño puede manejarlo. El apoyo conductual positivo es que este niño que tiene TDAH o que tiene trastorno del espectro autista pueda sustituir esas conductas problemáticas, que cuáles serían, por ejemplo, darle un mal uso a los objetos, porque lo podría sustituir por uno más positivo, que esté en un ambiente a lo mejor más relajado, que le impida no morderse, o sustituirlo, por ejemplo, que le voy a dar una pelota relajante, o le voy a poner este juego que le gusta, identificar cuáles son sus fortalezas para que este padre también se sienta más tranquilo y sepa cómo trabajar a su hijo y conocerlo, porque muchas veces no es que ese niño quiera pegar o quiera autolesionarse, sino es que este niño no conoce los recursos de cómo enfrentarse a las exigencias del ambiente. Y me surge una pregunta, porque hay muchos mitos en relación a estos procesos del espectro autista, a estos trastornos a nivel de déficit de atención y de aprendizaje. ¿Hay una relación con la dieta? Sí, también influye la alimentación, de que tenga ese niño. Ya el niño puede de por sí, si viene con una comorbilidad de, por ejemplo, dificultades sensoriales, puede haber también una dificultad en que tenga problemas de alimentación. Entonces, lo ideal también es consultar con un nutricionista especializado en trastornos del neurodesarrollo, porque estos factores también influyen en que este niño pueda tener problemas de conducta y de atención también. Pero entonces, digamos que si hay algún tipo de dieta relacionada a esto, ¿se sabe ya si hay algún alimento en específico que no deben de ingerir?
Por ejemplo, el niño no debe de ingerir ciertos alimentos en una hora específica y lo más recomendable es que sean alimentos sin gluten, que sean saludables para ellos, y va a depender también del perfil del niño y de cómo lo pueda manejar su nutricionista. ¿Sabe que la sociedad, tiempos atrás, esto no se conocía? En realidad, en los tiempos míos, digámosle así, eso de trastorno de déficit de atención, lo que le decían sinvergüenza al muchacho, que no quería estudiar, que no quería... Y es increíble cómo esto ha evolucionado tanto y se han detectado estos trastornos que definitivamente han venido a aportar a esas familias que, bueno, han presentado circunstancias en ese sentido. El entorno familiar se afecta e impacta directamente en el entorno familiar. ¿Existe cura? No, lamentablemente para esta condición no existe cura. Porque es neurológica, ya el niño viene con esta condición o sea, tanto los factores conductuales, ya viene con esta condición, pero sí se puede modificar y que el niño pueda tener una mejor calidad de vida si, por ejemplo, asiste a terapias, asiste pues a todas sus necesidades, ya que el niño tiene diferentes necesidades, como ya mencionábamos, hay necesidades familiares que cubrir, como el apoyo conductual positivo, sus terapias del habla, sus terapias de estimulación y rehabilitación cognitiva, o sea, son las más importantes para tener una constancia, pero si este niño puede bajar de nivel, por ejemplo, el nivel que tiene pues mayor calidad de vida es el nivel 1, un niño que está en un nivel 2 puede pasar a un nivel 1, un niño que está en un nivel 3 puede pasar a un nivel 2, y aquí lo más importante puede existir, va a ser la constancia, la disciplina de ese papá y trabajarlos con las fortalezas de ese niño para que se pueda adaptar pues a las exigencias del ambiente con sus fortalezas. O sea, que recalcar que no solamente puede ser un problema del niño, sino tanto del entorno, tanto que algo neurológico. Exacto. O nutricional. Así es. Y algo muy importante que mencionas es el entorno. Si hay un entorno que es dañino para el niño, sobre todo a nivel escolar, hay muchos entornos que no le permiten al niño poder desarrollarse y poder prestar atención. Por ejemplo, un niño con TEA y TDAH necesita ambientes que sean estructurados, ambientes que sean positivos y no negativos. Por ejemplo, un niño con una dificultad sensorial a nivel auditivo, si hay mucho ruido o si hay algún material que le genere ansiedad, pues este niño ya no va a trabajar como se espera. Hasta los colores creo que tienen una influencia, ¿no? Bueno, eso sería ya más un mito, los colores. No, eso es un mito. Eso es un mito. Que la habitación la pinta de tal color y el muchacho ya por eso... No, es un mito. Lo que va a influir es no, que es verdad, es un mito. yo lo he escuchado. Es un mito. Lo que va a influir es que el niño se sienta cómodo con sus características, con sus habilidades, con sus fortalezas. Por ejemplo, si un niño tiene problemas de atención, si yo quiero que mi hijo atienda, déjame yo trabajar primero con lo que le gustan los medios de transporte, voy a trabajar mucho en los medios de transporte hasta que mi niño se pueda regularizar. Si mi hijo tiene una dificultad de planificación que surge mucho para que ese cerebro se codifique, yo necesito trabajar mucho la planificación, voy a poner numeraciones para que mi niño pueda prestar más atención. Si mi hijo se muerde, si mi hijo extraña cosas, voy a verificar cuál es la causa principal y por qué otra conducta yo lo puedo sustituir. Voy a sustituir esta conducta en vez de que mi hijo pegue o que mi hijo se autolesione, bueno, que él pueda pues tocar algo suave, tocar una pelota, que pueda trabajar con otras cosas que le llamen la atención. Si no le gusta el lápiz, déjame yo cambiárselo por un marcador y así lograr que mi hijo pueda perdurar en una tarea, buscar con qué conducta yo puedo sustituir que se pueda adaptar a la situación de mi hijo y él pueda funcionar de una manera adecuada, ver las necesidades. ¿Qué recomendaciones le daría a esas familias que nos están escuchando el día de hoy,
que recién se enteran de que hay un miembro de la familia que está sufriendo de un trastorno de déficit de atención, un trastorno del espectro autista o algún trastorno de aprendizaje, ¿qué mensaje le podría usted dar a la población? Bueno, lo primero es que sean empáticos con su hijo. Él está tratando de dar lo mejor de sí, buscar cuáles son las conductas problemáticas que surgen en mi hijo, y no quiere decir como que el autismo, el TDAH, un problema de comunicación sea un problema, sino las conductas problemáticas que tiene mi hijo, que está presentando, y yo buscar la forma de sustituirlo por actividades que sean más agradables para él o para ella, ver qué metodología de aprendizaje le viene mejor, si visual, si auditivo, si táctil. Tratar de lo más importante es ponernos en el lugar de ese niño y ver como padre que yo no estoy haciendo bien, que le hace daño a mi hijo, aceptar también la condición para así yo poder realizar cambios. A veces es un poco difícil poder aceptarlo, pero es la única manera de yo poder identificar qué necesita mi hijo en este momento y qué tipo de apoyos requiere. Pero entonces, doctora, se pueden reinsertar a la sociedad, pueden ser personas productivas. Háblenos un poquito de la experiencia futuro, qué esperar. De que ellos vean que hay ayuda. Claro que sí. Bueno, algo que es muy positivo dentro de este tipo de trastornos, que ellos siempre, o en su mayoría, buscan la forma como de que todo le quede bien, le gusta anticiparse a los hechos, es muy importante trabajar con la anticipación. Entonces de ahí podríamos sacar mucho provecho a un niño, por ejemplo, que le guste el arte. Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo un Picasso que él vive dibujando, dibuja logos de La Sirena, de supermercados. Entonces es como enfocarnos en sus habilidades. Sería muy importante porque este niño en un futuro puede ser un gran arquitecto o una gran arquitecta. El próximo Picasso. O un próximo Picasso, quién sabe. Entonces, esta parte del perfeccionismo tiene un arma de doble filo en ellos, que es, por ejemplo, que les gusta hacer las cosas bien, pero también es importante utilizar la estrategia de la anticipación, y así, pues, ellos también van a tener un mejor funcionamiento a nivel futuro, y ver qué fortalezas desde ahora tiene mi hijo para yo poder incorporarlo a nivel escolar o en su vida diaria también. Doctora, retos. Cuénteme de los retos a los que usted se ha enfrentado y cuál ha sido, digamos, que la experiencia de vida que más ha impactado en su desarrollo profesional. Bueno, lo que más impacta son los problemas de conducta en el niño, porque es un nivel de estrés que experimentan tanto los padres como el terapeuta que lo está tratando, porque muchas veces requiere tiempo, requiere dedicación, porque vamos a modificar una conducta. También cuando el niño no habla, que mi hijo no habla, entonces son procesos que también llevan tiempo, llevan dedicación, llevan esfuerzo, aunque al final es una satisfacción porque vemos progresos, que wow, o sea, es un logro que vemos en ese niño de que pudo lograr un objetivo y que este niño puede dar más de lo que esperamos. Entonces es una satisfacción a largo plazo, pero también es importante aprender de disfrutar de los procesos y también de los logros que ese niño va alcanzando. El cerebro es bastante impresionante, ¿no? Y a pesar de esos trastornos, hasta cierto punto responde, tal vez no con la velocidad que se espera de un niño tal vez sin ningún tipo de trastorno, pero si hay paciencia, supongo que debe ser bien recompensada, y se le dedica tiempo y se le dedica lo que necesita el niño y se le dan las herramientas. Y yo siempre he dicho que cuando los retos se presentan y uno los afronta, y ahí salen las mejores cosas de la vida.
y el hecho de uno tener la oportunidad de poder cambiar la vida a una familia y llevar a un niño de ese laberinto que es el trastorno de déficit de atención, el espectro autista y todos esos trastornos neuropsicológicos y darle la oportunidad de que a futuro pues pueda ser un ente productivo o un ente social. Definitivamente es una gran labor, doctora, que de parte mía quiero felicitarla y gracias. Y nada, expresarle que nos sentimos muy edificados con esta entrevista, la cual también entiendo que el público televidente se ha edificado bastante ante los trastornos de la conducta, conductuales, los déficits de atención, trastornos de aprendizaje. No se tenían tan claras, digamos que las razones, las causas, y ya vemos cómo esto ha ido embarcándose en un proceso de investigación y ha desarrollado ramas de la misma psicología como es la neuropsicología, donde ya hay un lugar donde todo este proceso se puede afrontar, se puede tratar, y definitivamente, aunque no haya una cura específica, sí se puede tener una calidad de vida, se puede tener un estilo de vida, digamos que saludable, porque salud no es ausencia de enfermedad, sino estar desde el punto de vista físico y mental, que en este caso, en óptimas condiciones. O sea que, señores, yo entiendo que la neuropsicología, aunque le queda mucho por recorrer, es un gran aporte que están haciendo a la sociedad. ¿Cómo estamos en República Dominicana en materia tecnológica en neuropsicología? Bueno, todavía tenemos a nivel estadístico muchas personas que no conocen acerca de esta rama. Es una rama de las neurociencias que va apoyado con la parte neurológica y que es importante, ya que de aquí se derivan todos los problemas a nivel cerebral que pueden ser tratados a nivel luego de modificación a nivel conductual y a nivel de los procesos superiores mentales. A esto le llamamos memoria de trabajo, atención, lenguaje. Luego tenemos las funciones ejecutivas, que está localizada en el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, y que no solamente se debe tratar a nivel neurológico, sino también a nivel de estimulación cognitiva y rehabilitación, que es lo que trabajamos los neuropsicólogos y que es importante para que la persona pueda tener una funcionalidad integral en su vida y pueda pues mejorar su calidad de vida. Doctora, a nivel público, creo que es el CAI nada más que está. El CAI, exacto. Ya. Y el CAI creo que solamente acá, en Santo Domingo y en Santiago. En Santiago, exacto. O sea que todavía hay una deficiencia muy grande. También el INAIPI trata algunas condiciones, sí, algunas condiciones a nivel neurológico, pero es algo que todavía es importante, pues, que se realice más este tipo de trabajos, porque todavía sobre todo ya cuando estos niños se incorporan a nivel escolar, los profesores en particular carecen de las herramientas necesarias para poder tratarles, que es donde ellos visitan en el recinto escolar, y eso ha sido un reto, sobre todo para los padres también, encontrar pues colegios, escuelas que se puedan adecuar a lo que demanda ese niño después, ya que tiene que existir 3 ambientes importantes para que este niño pueda progresar, que es la familia, o sea, el hogar, el colegio y el centro terapéutico donde asiste. Bueno, señores, no solamente pues los centros en sí son los que deben de estar disponibles en esta rama de la neuropsicología. Doctora, ¿algún lugar donde la puedan contactar entonces para cualquier duda? Sí, claro que sí. Me pueden contactar al 849-206-0193. Estamos ubicados en la avenida López de Vega, Neuroorientación. Bueno, señores, estuvo con nosotros la doctora Luz Herrera, neuropsicóloga, quien ya, bueno, dio sus datos ahí.
el déficit de trastorno de atención, el trastorno del espectro autista y todos los procesos neuropsicológicos se controlan, hay solución. Entonces, un llamado a la población a que cualquier síntoma de los que vieron que la doctora nos comentó acá, ya tienen a la doctora donde contactarle, y ya no tenemos tiempo para más, pero sí con el compromiso de volver otra vez a invitar a la doctora para seguir hablando de estos trastornos neuropsicológicos que son tan amplios y que tanto han aportado a la sociedad dominicana. Señores, nos vemos el próximo martes en los martes de salud del poder de la tarde. Feliz resto de la semana y feliz noche.